Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, 10 de cambio. Se me vuelve 110, güey. Entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Semana más. Una semana más de su podcast. Desde su podcast y de cómo va el mundial. Ya bien, ¿Cómo va el ¿no? mundial? Ahorita que... ¿Cuándo acaba este mundial? El 18 18 de diciembre, ¿verdad? Claro, de domingo lo es la recuerdo, final. Domingo Ajá. 18. Bueno, siendo, no sé, pues sí es 18. ¿Aquí estamos hoy? Ni idea, Exacto. pero todavía no es, ¿verdad? Es, a ver, espérame. No, ¿verdad? No, No, todavía falta. Es Ah, este 2 fin semanas. de semana al otro. Algo así. Ajá. Bueno, pues sigan con su quiniela, recuerden el episodio anterior, matemáticas y fútbol, a ver cómo van viendo, quién va a ser campeón. Hoy es 6 de diciembre. ¿Quién va a ser campeón? Ajá. Ok, pero bien, andamos vivos. Bueno, como ya hemos... Ah, bueno, este capítulo, ¿qué capítulo es? ¿75? 75. Ok. El capítulo 60. Ah, bueno, antes de que comience 6 de toda la diciembre, historia, capítulo 75. 3 por 5 al cuadrado. siento las posadas alrededor de mí. Sí, sí, sí. Ya, ahorita es romper piñatas. Deberíamos hacer una posada matemática, ¿no? Con libros. Ingue su madre, rompes y te cae el apóstol. ¡Ah! Ándale. ¡Ah! Estaría chido, ¿no? Pues sí, habíamos alguna vez ha platicado, ¿no? De hacerlo Sí, como de una... una posada matemática, güey. Suena- Pues no con nuestros... Los sí, que nos los escuchan, los que nuestros quieran- amigos, los que quieran los venir, que quieran caerle. Y cuando este podcast sea tremendamente grande, podemos hacer una posada así. ¿no? Y ya Una que choncha. paguen boleto, ¿no? Y Ya, pagan ya boleto, pagas perro, boleto para sí, entrar. sí. Ahorita quien quiera venir, ¿no? Pero ya... vamos. Vengan, por favor, vengan. Nosotros tres nada más al menos y... Pero nuestro sí, productor. Simón, estaría chido, ¿no? Pinche piñata así con la figura de... Un De Gauss. matemático maldito. ¿Quién? De Euler, güey. Pues Gauss también fue Gauss era maldito. culerín. Gauss era culero. Hemos aprendido que era bien culero, Gauss, la verdad. sí, entonces ponemos a Gauss, güey. Y así lo reventamos, ¿no? ¿O no? Sí. Pones a tu Estaría asesor, chido. güey, de la tesis, güey. Y Nah, que es una caiga- piñata muy ¿Qué debería de chiquita. tener? Libros, güey. ¿Qué debería de tener esa piñata? Libros matemáticos. Fruta no. No, O sea, güey, fruta no. no, güey. Tejocote, Libros. güey, es lo que a todos les Las gusta. Libros, jícamas, ¿no? Bien calculadoras. madreadas. Mandarinas ya bien golpeadas, ¿no? Sí. Cañas. Tejocotes, güey, sí, güey. Ay, qué cosas. A mí sí me late, güey, o sea, sí, Ah, yo es sí rico. recuerdo los tejocotes para hacer ponchecito o tejocotes dulce. con dulce. A ver, pero sí, o sea, no Bueno, venía además emocionado, no te güey. ponen así los tejocotes chidos, ¿no? Sino los más así que son una caniquita, así. Ajá. No, aparte los niños no se emocionan de que caiga un pinche Tejocote, tejocote, güey. No mames. Ay, mamá, me gané un kilo de tejocotes. No, güey. Sí, es verdad, sí, sí. Pero si ya es diciembre, Ya ya. es diciembre, época de posadas. No le ponga tejocotes a sus Sí, piñatas. no, así nomás. Mejor ocúpelo para el ponche, para el dulce, pero no haga piñata con esas tejocote, cosas, no mames. Jefa. No, ni mandarina, no, esa madre ya sabe, está bien pinche aplastada y ya la fruta No bien sabes lo golpeada, que güey. la No se jícama, güey. avienta, Ah, sí, La está jícama, chida. o sea, la ves así jícama todo, pero ya está toda aguada, güey. Y luego los Sí, chamacos, güey. güey, todos aplastando las cosas, güey. Sí, no, pero no, Ah, sí. ya no quiere frutas, piñata, no, man. A ver, sí, denlos en un aguinaldo. Sí. O el ponche o así, pero sí, no. Además que ahorita piñata, estamos con la época de la salud, güey, y los estampados de exceso en güey. azúcar. Tres Mira, da sellos. su aguinaldo con pura fruta. Ya, libre de estampados, ¿no? Y galletas de animalitos. También el Ah, niño te va a sí, mentar, güey. ¿cómo me das cacahuate? Sí, güey. También, Chris, no mames.
Un niño así, ay, gracias por mi kilo de cacahuate y mis 3 jícamas. Que por cierto, ahora ya no sé, pero antes te da las colaciones, ¿no? Así De esos caramelito, dulcecitos, ¿no? caramelitos que Los pinches tan caramelos que culeros. querías morder. Sí, eran rompemuelas, güey. Sí, güey. Y acá, aparte que el color sabía bien culero, ¿no? Sí, Era que sí. lo chupaba y decía, ah, mira, uno rosita, lo chupaba y decía, ay, la madre, ¿qué es? Ay, güey. No. Creo que lo pintaron con cianuro. Sí, saben. Radioactiva, está más, pero. Ay, Pues qué ahora buenas- sí, güey. Qué buenas épocas. Pero bueno, antes de empezar el capítulo, Ah, sí. denle sí, me sí. gusta, suscríbase, Y comenten, compártanlo, compartan. y toda esa onda, ¿vale? Y si puede, sea nuestro Patreon. Ahora sí, vámonos recién. Arráncate, Miguel. Como ya hemos escuchado en otras historias de este podcast, algunas personalidades que contribuyen a las matemáticas se les conoce por otra cosa más allá de las matemáticas. O sea, no se les conoce por ser matemáticos. Por supuesto. En la historia que les contaré, conoceremos a otra mujer extraordinaria por su vida y su labor. Ok. Hoy en día se le sigue reconociendo y recordando en todas las universidades en las facultades de enfermería. Sin embargo, en las facultades de matemáticas apenas se le menciona o ni siquiera se le conoce. Yo estoy seguro que ni siquiera se le conoce. se le conoce, sí. Hoy les voy a platicar la historia de The Lady of the Lamp, la mujer de la lámpara, Florence Nightingale. En mi... ¿Nunca la han Como escuchado? dice la canción de un grupo, ay, mi perra vida, güey, la he escuchado. Nunca, güey. No, yo tampoco, pero suena interesante, ¿no? Suena interesante. A ver, habla, O sea, háblanos más. Florence Nightingale sí es una persona muy reconocida, pero en el ámbito de las matemáticas casi no, y hizo avances. Bien o sea, significativos. yo, para mí es una matemática, Ah, ok, más ok. que de lo que se le reconoce. Y nada más como una nota al pie antes de que comiences así de lleno. Escuchen los capítulos aunque sean de mujeres, porque hemos notado Ah, que, sí, que, ¿eh? que las estadísticas bajan bien, cabrón, cuando contamos de una científica, alguna mujer que hizo algo notable y le damos su lugar en la historia. Casi no lo escuchan. No la escuchan, ¿qué pedo, güey? Sí, sí, está pinche madre. Pero bueno, nada más era como una nota y reclamarles que no escuchan. Si ven el nombre de mujer, no la escuchan. Pero bueno, continúa, Miguel. Gracias. Florence nació el 12 de mayo de 1820 en Villa Colombia, en Florencia, Italia, mientras sus padres estaban en una luna de miel de 2 años recorriendo Europa. Así nomás, ¿no? Ujú. De hecho, Florence se llama así en honor a la ciudad donde nació, Ok. que es Florencia, Italia, ¿no? Qué bueno que no nació en la putanesca, ¿no? No, bueno, de hecho, su hermana mayor, güey, no, su hermana mayor había nacido un año antes mientras estaban por Grecia y también se le llamó igual que la ciudad donde nació, Partenope, güey. Su hermana se llama Partenope Nightingale, güey, y Florence se llama Florence Ay, ya le Nightingale, tocó güey. chido, güey. Sí, güey. Era una pinche ruleta rusa ahí, güey. Imagínate aquí que nacieras, te O sea, llamaras Xochitepingo, güey. No. Chimalhuacán, güey. Chimalhuacán Sánchez, güey. ¿Cómo te llamas? Chimalhuacán Sánchez. güey. Nesagua. Ah, bueno, Nesagua está chido. Nezahualcóyotl, eso sí es una. Chalco, ¿no? No, güey, no. Acuculcan. ¿No? Chalco Ay, Hernández, güey. Me llamo todo chido. Capozalco Sánchez, güey. Me llamo Indios Verdes, no mames. Me llamo Motel de la Carretera 35. Ay, no sé, Pero no, sí, no. güey. Bueno, con esto ya vamos viendo que era una familia que, pues, si se casaron y se fueron 2 años de luna de miel, acomodados. y en esos 2 años nacieron sus 2 hijas, ¿no? Eran unas personas ¿Qué tenían? con bastante potencial económico, ¿no? Sí, muy buena solvencia, ¿no? Que de hecho, el padre de Florence heredó una fortuna de uno de sus familiares que se dedicaba al mayor negocio que le ha dado las mayores riquezas a Inglaterra. Esclavitud. Exacto, el Slavery. algodón, güey, el algodón, ¿no? Y- Saquear museos. Sacar. No, pero era el algodón, o sea, ves que tenían un chingo de esclavos y estos esclavos, o sea, el algodón fue un negocio muy pujante en esos tiempos, o sea, Me acordé de un capítulo de The Office, ¿no? Cuando Andy está investigando que su familia no eran esclavistas, güey, y no que dice, mames. ya no eran esclavistas y dice, no, solamente traficábamos con ellos. Ah, eso es peor. Sí, es cierto. Pero, no, ese capítulo es... Pero sí, o sea, tenía Sí. era un negocio de algodón Qué y entonces, pues por eso, Que como dato cultural, Inglaterra tiene una deuda económica con Jamaica, justamente como una indemnización por la esclavitud que Inglaterra nunca le ha pagado. Ni pagará, Ni güey. pagará. ni pagará, sí. Su padre fue educado en Cambridge durante su niñez, por lo que las hermanas Nightingale contaron desde chiquitas con profesores particulares y más tarde el propio papá
se dedicó a educarlas, a sus hijas. Ah, pues ya, eso está. Gracias a esa educación, y pues que tenían una biblioteca muy nutrida, Florence pudo leer las obras de Euclides. Entre otros, pero en particular de Euclides, ¿no? A los 20 años de edad, o sea, ella nació en 1820, aquí ya estamos en 1840, ahorita voy a hacer un pequeño viaje en el tiempo hacia atrás, pero a los 20 años de edad, Florence le rogó a sus padres que le dejaran estudiar matemáticas en lugar de tejer estambre, pues esto estoy citando, ¿no? En lugar de perder el tiempo tejiendo estambre y practicar cuadrille. Pero su mamá no aprobó la idea. Su padre también le dijo que debía estudiar temas más acordes a una mujer. Además era una mujer de alta sociedad, ¿no? Sí, tenía que cumplirse tu estándar, ¿no? Estándares, sí. Sin embargo, fue tanta la insistencia de Florence que sus padres contrataron tutores de matemáticas para ella, con lo que pudo aprender. Destaca que entre sus tutores, uno de ellos fue Sylvester, que no sé si han escuchado Sylvester. Las ecuaciones de Sylvester, ¿no? Las ecuaciones de Sylvester. Es de álgebra también. Es creo, de ¿no? álgebra. Exactamente. El teorema, sí. El teorema de Sylvester, El ¿no? teorema de Sylvester y Cayley, ¿no? Cayley. Desarrolló De la teoría de grupos, las ¿no? invariantes junto con Cayley. Entonces, haz de cuenta, pues como tu padre decía, bueno, Cayley es de pues los si más quieres, poderosos también. si quieres De estudiar, grupos, ¿no? ajá, sí, de grupos, exacto. Cayley es uno de los teoremas fundamentales de teoría de grupos, es el de Cayley y el de Silo. El de Silo, ¿no? Ajá, Sería para Silo y permutar Cayley, grupos. ajá. El ¿no? de Cayley es de que todo grupo es isomorfo a uno de permutaciones. Mira, te Ya no metería Te ahí. lo manejo, no te lo O sea, manejo. se me- Ahorita o sea, no, pero sí tiene creo que que ver sí. con grupos, ¿no? Bueno, sí. Ajá. Y Sylvester, pues Sí, era ya de la- colega de Cayley. La última parte antes de empezar anillos, Ajá. es cuando empieza a ver lo de Ujú. permutaciones y demás, y sí Ok. tienen que ver con divisibilidad y demás, ahí está Cayley y Silo, pero no me acuerdo cuál es cuál, Y pero sí. pues imagínate, es como si tus papás te contrataran, no sé, a Terence, ¿no? Terence, güey, ¿no? Así para que fuera Ujú. tu tutor, ¿no? Ajá. Se llega a decir, se ha dicho que de todos los alumnos que tuvo Sylvester, Florence Nightingale fue la mejor. Bueno, aquí es donde les voy a hacer un viaje hacia atrás, 3 años hacia atrás. Cuando tenía 17 años, ¿no? Cuando tenía 17 años. Bueno, su familia pues era la Inglaterra victoriana. Era una Inglaterra con una moral y con una religiosidad muy cerrada, ¿no? Entonces sus papás eran muy religiosos. De algún, no sé, no me acuerdo si eran anglicanos o qué, pero algún tipo de O sea que cristianismo. que vivió como en la época más o menos con esta Ada Lovelace, esta, Ah, Lovelace. no, Sophie Germain ya es un poquito más para acá, ¿no? Ujú. Pero bueno, Sophie Germain fue en Francia. Francia, pero me refiero como en Sí, esa- claro. Pero, ¿de qué más hablamos de esa época victoriana? No me acuerdo en el momento, pero... De esta, de la de Lógico, la esposa de Lógico. Bull. De Bull, De Bull. de Mary Everest Bull, también Mario es de esa Bull. época. O sea, exacto. y como que en esa época estaban muy, ya empezaba como esa emancipación de, a ver, güey, ya deja también de la que les platiqué, de esta, la que estuvo con este Maquiavelo un tiempo, ¿no? No recuerdo. Sí, ahorita no me acuerdo, pero sí es verdad. Madame du Châtelet. Ajá, du Châtelet, exactamente. De esa época que ya Sí. también ella decía, ya no quiero sea, esto, pedo. o Digo, sea, ahorita me estoy adelantando, pero a Florence Nightingale se le considera también una de las primeras feministas de Inglaterra. chido. Sí. Bueno, pero no hemos llegado todavía a su vida, güey, ¿no? Claro. Y Christopher ya bien enojado, güey, porque estás rompiendo sus estereotipos de... ¿no iba a cocinar? El 7 de febrero de 1837 marca un antes y un después para Florence, pues ella escribe en sus memorias: mientras paseaba por los jardines de su casa, escuchó la llamada de Dios, ¿no? Así, Ok. Dios le habló. No sabía todavía para qué, pero para que le sirviera, según ella escribe. Más tarde, en el 44, a los 24 años de edad, tuvo claro que Dios la llamaba a ser enfermera. Ok. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cabe mencionar que a mediados del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, la enfermería no se consideraba una profesión adecuada para una mujer bien educada, de alta sociedad, ya que las enfermeras de la época carecían de formación y, estoy citando, además tenían la fama de ser mujeres toscas, ignorantes, dadas a la promiscuidad y a la embriaguez. A la verga. O sea, ser ¿Las enfermera enfermeras era... ¿De qué época? No es cierto. Pero sí eran Del muy- IMSS, ¿no? La enfermera del Sí, IMSS. Que llegas y te dicen, no, joven. Y Uy, Entonces- joven. Entonces, si sus papás habían consentido el deseo de matemáticas, Se está muriendo. ¿Tiene cita? Digas eso. no,
o sea, bueno, No, ahorita, pero- ¿no? Pero en ese momento ¿Qué te sí. pasa? ¿O no? Sí, ¿Quién sí. no le ha pasado eso? Te estás muriendo. ¿Tienes cita? Esta no es su clínica, ¿no? No, pero, o sea, en esa época sí era como, o sea, que era como lo que tenías que estudiar si no te, o más bien la profesión, era como un oficio, ¿no? Más bien, ¿no? Exacto, era un oficio. Era como de, Exacto. es que ni la siquiera, hija o sea, de, no es que ni siquiera tú podrías, ay, yo quiero ser enfermera, No, era no, como eras lo una que te persona tocaba, que ¿no? estabas en la clase baja y que pues ibas a curar a las personas, a limpiarlos y te daban algo, entonces ella es enfermera. era lo que te O sea, tocaba. sí, no era, no, o sea, creo que tenían una formación de 3 meses. Sí, ¿No? era O sea, más como... Es como cuando el barbero puede ser el doctor, ¿no? Porque Exactamente. tenía los instrumentos Exacto. necesarios para abrir a alguien y rasurarlos, ¿no? Ujú. Entonces, pues obviamente sus papás ya habían consentido matemáticas, pero ahora quería ser enfermera como, güey, no te No vas a ir a emograr, ¿no? Porque literal Sí. ese era el pensamiento. Entonces, pues dijeron, ¿sabes qué? No. Pero tras muchos sacrificios y la oposición, y bueno, además enfrentarse a la oposición de su familia, logró formarse en enfermería, o sea, 3 meses. Ay. Pero, bueno, otra vez, ¿no? Aquí Que salió con toga y birrete, güey, como los niños de No, primaria. no, bueno, es que ya no que sé si hacen- has visto, hay las monjas, ¿no? Antes, en la Edad Media, eran la gente que se dedicaba a curar a los enfermos. Sí. Entonces, las monjas tenían así su velo y su carita así encerrada y todo. Por eso es que bueno, en ese tiempo las enfermeras también se vestían como monjas, porque trabajaban con las monjas. Ok. Entonces, ahorita ya no, ahorita ya nada más. De hecho, algún recuerdo de Es esa la- época es no me acuerdo cómo se llama. Bueno, su cosita esta que se ponen aquí en la frente. Escofía. no. La cofia. La cofia. La cofia. Ujú. Ahí va, que tienes Ujú. la blanquita, ¿no? Pero bueno, Nightingale no era, pues era una persona de la aristocracia, o sea, su papá tenía su escudo y yo estuve checando a ver si tenían algún título nobiliario y no, pero creo que uno de los pueblos se llama así porque era su apellido, ¿no? O sea, tenía sus... Sí. Hay fotos, ¿no? Les voy a poner ahí fotos así de su mansión, ¿no? O sea, era una mansión, ¿no? Literal así. Entonces Nightingale, fuera de estudiar eso, pues se fue por Europa y África a visitar los hospitales, ¿no? Pues, cómo estaba, ¿no? Pues si era una rica con ganas de encontrarse a sí misma e irse a... Correcto. Decir, ay, me voy a ir a África, un retiro. Mientras Nightingale, esta Florence Nightingale, estaba de gira por Europa y Egipto, a partir de 1849, con los amigos de la familia, con unos amigos de su familia, tuvo la oportunidad de estudiar los diferentes sistemas hospitalarios, ¿no? A principios de 1950, a los 30 años, Florence comenzó su formación como enfermera en el Instituto San Vicente de Paúl en Alejandría, Egipto, que era un hospital dirigido por la Iglesia Católica Romana, que es algo raro porque, bueno, ella venía de un sistema protestante, ¿no? Pero bueno, no le importó. Después, Nightingale visitó el hospital del pastor Theodor Fliedner en cerca de Düsseldorf en 1850 y en julio de 1850 Nightingale regresó a ese mismo hospital en Alemania, o sea, estaba un chingo de lugares y es lo que les decía, ¿no? Que realizó 3 meses de formación en enfermería en el Instituto de las Diaconisas de Formación de las Diaconisas Protestantes y desde Alemania se trasladó a un hospital en Saint-Germain, cerca de París, dirigido por las Hermanas de la Misericordia. Entonces, pues sí, era una enfermera fancy, por así decirlo, pero gracias a su dinero y gracias a toda esa formación, tuvo una formación muy Nutrida, integral, ¿no? muy nutrida, ¿no? Ya no era así. La única vez que los africanos y atenienses, ¿no? Pues estuvo en desde Alejandría. Alejandría es Egipto, sí. Se sintieron felices de ver a un inglés, ¿no? Yo creo que sí. Digo, ay, nos viene a curar, ¿no? O sea, Y no robar. a robar. Algo O son chacalones. matar. Matar. Son chacalón. Es que ya saben que los ingleses son bien juguetes. ¿Para qué los invitan, güey? Al regresar a Londres en 1853, a los 33 años, Florence Nightingale asumió un cargo. No existían, o sea, bueno, si las enfermeras eran de la baja estofa, ni siquiera existían cargos, entonces le inventaron un cargo para ella, ¿no? Me suena. Un cargo no remunerado de superintendente en el establecimiento para damas durante la enfermedad en el número 1 de Harley Street, ¿no? En Inglaterra, en Londres. Sí, o sea, me dijo que fue como para... Sí, Pues porque... ibas a ser enfermera, pero no te vamos a denigrar cómo se siente la enfermera en este momento de la historia.
Entonces vamos a crearle un cargo para que al menos sea un poquito más y hasta aquí bien visto, ¿no? Ya hasta aquí vemos que, bueno, gracias a su dinero, el dinero de sus padres, porque no tenía dinero, entonces su papá le da una subvención, pudo tener todo este camino. Pero justo en este momento, o sea, a partir de aquí lo que les voy a contar cambia totalmente, ¿no? O sea, sí se ve que no era una white chica, ¿no? Así que no. White chica. Una white chicken. Así que nada más se toma fotos así con el morenito, ¿no? De Chiapas, nomás para decir, sino que se involucra muy activamente en... Acuérdate igual del que el niño compraba sus tortillas, ¿no? El white chicken llorando, tomándole la foto, ¿no? Luego me voy a hacer meme en los show notes. Por eso son los show notes. Voy a poner memes. El 16 de marzo de 1853 estalló la guerra entre los imperios ruso y griego contra contra el Imperio Otomano, el Segundo Imperio Francés, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña, ¿no? Italia. Entonces, a esta guerra se le llamó la Guerra de los Balcanes. Los rusos fueron derrotados, ¿no? En ese tiempo. Sí, ganó los aliados. Pero salieron muchos periodicazos. O sea, bueno, se pueden encontrar, ¿no? Las notas. Donde acusaban terribles condiciones para los enfermos y heridos en las batallas. Okay. Por lo que Florence pidió ir al frente de la guerra. Así con estos vatos. Sidney Herbert, que estaba al frente de la Secretaría de Guerra en el gobierno inglés y al tanto de los problemas sanitarios del ejército, y además porque era amigo de la familia de Florence Nightingale, dijo, ¿quieres ir? Pues está bien. Entonces ayudó a Nightingale y a un grupo de enfermeras a llevarlas a la zona de conflicto. No más. El 21 de octubre de 1854, ella y un equipo de 38 enfermeras voluntarias, a las que ella entrenó personalmente, y de hecho, o sea, ahorita ya no le estoy contando más cosas, pero, o sea, con esto quiere decir que Florence Nightingale es una persona súper importante en enfermería. Florence Nightingale nació el 12 de mayo, o no me acuerdo si es cuando muere, el 12 de mayo. O nace, y supongo que va a ser el día de la... Ese es el día de la enfermera, claro. Por Florence Nightingale, exactamente. Sí, es cuando nace. Ni sabías, güey, lo intuiste ahí, lo descartaste. Pero, o sea, es todo un... Sí, o sea, es un personaje emblemático. Y no hemos hablado nada de matemáticas. ¿Es lo que te voy a decir? Aún no. O sea, me estás diciendo que ella es como un... Fourier. Tiene una historia pues ahí. Sí, más o menos. Entonces te digo que ella y otras 38 enfermeras voluntarias que ella misma formó se fueron al frente. Bueno, entre las que estaba una de sus tías, se fueron pues al Imperio Otomano, ¿no? A la ciudad a ayudar. Se encontraron con que los soldados heridos recibían tratamientos totalmente inadecuados por parte del sobrecargado equipo médico, los doctores, mientras que la oficialidad era indiferente, los oficiales, los generales y todo eran indiferentes a esa situación. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era pésima y las infecciones comunes eran en muchos casos fatales. No se contaba con el equipamiento apropiado para procesar los alimentos para los pacientes ni nada. O sea, vivían en un cochinero, ¿no? Durante el primer verano que ella estuvo en Scutari, que es la ciudad donde fue, murieron 4,077 soldados en la guerra. Okay. O sea, esa fue las bajas de la guerra en ese verano. Pero fallecieron 10 veces más soldados de enfermedades como tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería. Que las heridas, o sea, 40,000 vatos murieron por las enfermedades que por la guerra. Bueno, ya después de su vida, pero a principios del siglo XX se acepta que la gestión de Nightingale redujo el índice de mortalidad del 42% al 2%. Porque realizó mejoras en la higiene. O sea, me estás diciendo que sin ella se hubiera extinto la No, humanidad. No existo, pero... Al menos esa ciudad. No, pero vamos, o sea, de reducir del 40 al 2%. Sí. Y bueno, bueno, yo les dije que les iba a hablar de Lady of the Lamp, ¿no? ¿Por qué le dicen The Lady of the Lamp? El periódico The Times publicó en 1855 la siguiente nota, hablando de Florence Nightingale. Sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales,
y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. La lámpara. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola con una pequeña lámpara en su mano efectuando sus solitarias rondas. Y es una lámpara, o sea, las lámparas de aquel tiempo eran aceite, ¿no? Eran de las de aceite como la de Aladino y la lámpara maravillosa, así de ese tipo. Que en su mecherito. Exacto, justo así mero. Esas eran las lámparas. Y justo tras el fin de la guerra, Florence comenzó a ser conocida como la Dama de la Lámpara. Por supuesto, mientras la guerra se luchaba, ella se dedicó, además del trabajo de enfermería, a redactar informes estadísticos. Y ella ya sabía estadística, ¿no? O sea, estudió porque desde chica tuvo formación matemática. Quería hacer matemática, güey. Quería hacer matemática. Y entonces aquí quiero hablarles un poquito de lo que hizo en matemáticas y que nosotros no sabemos y seguro, bueno, ahorita van a ver, a mí me sorprendió porque yo sí he escuchado esa gráfica y no sabía que se llamaba así en honor a Florence Nightingale. Okay. Llegó a convertirse en una pionera en el uso de representaciones visuales de la información. Era una data science esta Florence Nightingale. Y en gráficos estadísticos. Entre otros, utilizó el gráfico circular que representa una forma novedosa de presentar datos. Es literal como un histograma, pero así en un círculo. De hecho, ha sido descrita como una verdadera pionera en la representación gráfica de datos estadísticos y se le atribuye el desarrollo de una forma de gráfico circular, hoy conocida como diagrama de área polar, o también se le conoce como diagrama de la rosa de Nightingale, ¿no? Obviamente estas cosas las voy a poner en los show notes, pero para que vean, son gráficas que ahorita ya son más comunes, o sea, las hemos visto ahorita en el COVID, en todo este pedo, o sea. Hay creo que un estudio muy importante sobre tortugas y con esos gráficos. Exacto, güey, sí, tienes razón, güey, sí, exactamente. Que son los gráficos de rosas. Ajá, exactamente, se llama así la rosa de Nightingale. No mames. Y no sabíamos nada de ella, güey. No, Que es un equivalente a un moderno histograma circular. A fin de ilustrar, con este gráfico quería ilustrar las causas de mortalidad de los soldados en el hospital militar que dirigía. Hizo un uso intensivo de este tipo de gráficos en sus informes ante los miembros del Parlamento británico y ante funcionarios civiles, con el propósito de demostrar la magnitud del desastre sanitario en la sanidad del ejército durante no era la guerra de los Balcanes, era la guerra de Crimea. Okay. La guerra de Crimea. Y de facilitar la comprensión de los hechos a quienes pudiesen tener dificultades en la comprensión de reportes estadísticos tradicionales. O sea, en vez de darles tablas, les daba gráficos y la gente entendía mejor el gobierno. Que es uno de los objetivos de la estadística, ¿no? Bueno, y sí, del desarrollo de gráficos. Es justamente lo que pasó en la pandemia. Había una inmensidad de estudios estadísticos con modelos y todo eso en todos los lugares del mundo, pero al final cuando lo presentas a la población no lo puedes presentar de una manera tan rigurosa, ¿no? O sea, tan densa, ¿no? Tan densa, sino presentar realmente qué significan tus números. Y eso es lo que se hacía, por ejemplo, todo el tiempo en las mañaneras, aquí en México, ¿no? Que era... Las de Gatell eran la tarde, ¿no? Perdón, las de Gatell, que era mostrar todo lo que pasaba en la estadística, pero eso pasaba en todos los lados. No, y que justo como dice, gráficamente es un poquito, bueno, no es mucho más entendible. Es más intuitivo, claro. Sí, o sea, se ve así como que tiene un sentido de, la gráfica claro, es por o sea, acá. Hay personas que nos dedicamos, un histograma, todas esas cosas te permiten ver qué es lo que sucede. O sea, hay personas que nos dedicamos a eso, ¿no? A hacer las gráficas, a representar datos, etcétera. Pero hay gente que no, y si tú eres un legislador que tienes que tomar decisiones o aceptar leyes y no sabes qué onda, pues esta forma gráfica es una manera muy intuitiva de entender el fenómeno, que es, o sea, a mí me parece una locura que mediados de 1800, una mujer, nadie lo hacía, una mujer lo haya hecho. O sea, justamente previendo las dificultades, porque como mujer, pues estaba, cierto sentido, oprimida por todo un sistema, ¿no? Entonces, entendiendo ese sistema y diciendo, pues, cualquier dificultad se los voy a poner de la manera más fácil posible y desarrolla este tipo de cosas, ¿no? Y que al final esto es bien relevante porque muchas decisiones sí deberían de ser tomadas con base en la estadística. Con base científica. Con base científica, que es irónicamente lo que no se hace, ¿no? No se toma realmente a veces en serio la estadística, que al final es estadística, son datos, no es
no implica decir cómo va a ser el comportamiento siempre, pero sí te pueden ayudar a tener una intuición de qué podría pasar. Y a veces no se le da la importancia que tiene a la estadística. Exacto. En sus últimos años, Florence realizó un exhaustivo informe estadístico acerca de las condiciones sanitarias en las zonas rurales de la India, ¿no? India era una parte del Imperio británico. Y lideró la introducción de mejoras en la atención médica y del servicio de salud pública en ese país. O sea, en India, ¿no? Es una persona muy importante, pero además nunca visitó India. O sea, todo fue así, con datos que le llegaban, ella hacía sus estudios estadísticos y así tomaba decisiones. Uh-huh. En 1859, Florence Nightingale fue elegida como la primera mujer miembro de la Royal Statistical Society. La Sociedad Estadística de Inglaterra. Y también más tarde sería elegida como miembro honorario de la American Statistical Association, ¿no? De la Asociación Americana de Estadística. La gringa, ¿no? La gringa. Por si esto fuera poco, tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica en 1870 y fue miembro de su comité de damas interesándose por las actividades del movimiento hasta su fallecimiento. Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, manifestó en una visita en Londres en 1872, y voy a citar: a pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama a la que todo el honor de esta convención es debido. Lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. Matemática, estoy hablando de que es una mujer matemática. Se le considera, y además, se le considera una gran feminista inglesa, pues en un tiempo donde la moral victoriana imperaba, ella se rebeló en contra de las normas establecidas. En un ensayo que escribió titulado Cassandra, condenó, y fíjense lo que estoy diciendo, y estoy hablando de que es de 1860 o algo así, condenó la sobrefeminización de las mujeres que las deja al borde de la invalidez social, tal como lo podía apreciar en el estilo de vida que llevaban su madre y su hermana mayor, a pesar de la buena educación que ambas poseían. Es decir, no importa que seas rica y que tengas buena educación y todo, no vas a hacer nada en tu vida porque tú estás dedicada a ser una buena esposa y a dar hijos. Te riges por la validez de los hombres, ¿no? Estaba en una posición privilegiada, pero seguía existiendo el rol que tenía que cumplir de mujer, solo que de una mujer privilegiada, ¿no? Exactamente. No la libertad. Y estaba pensando que a Crimea le gustan mucho los pedos, ¿ah? Sí. A Crimea le encantan los pedos. Porque... Bueno, tal vez más bien no es que le encanten los pedos, está en una posición geográfica bien culera, ¿no? Claro. Entre como Cuba, ¿no? Es como Cuba, ¿no? Que no es que les mame el bloqueo económico, pero pues es porque donde están, ¿no? Sí. Y bueno, a Florence Nightingale nunca se casó, nunca tuvo hijos ni nada. No podemos, todo esto que decir no lo podemos afirmar. Hay estudios, hay libros. No es leyenda urbana, o sea, hay libros que explican, pero no sabemos, ¿no? Hay un libro que se llama, dice, no me acuerdo ahorita, no lo apunté, pero es algo así como Superestrellas, las 12 lesbianas más famosas de toda la historia. Y entre ellas está Florence Nightingale. Se asume que ella nunca se casó ni nada de eso porque estaba enamorada de alguna de sus enfermeras, ¿no? Tal vez ya es. Y digo, no me parece descabellado, dado el tiempo en el que estaba y porque nunca se quiso casar. También leí que tuvo varias propuestas de matrimonio y nunca se casó ni nada. Uh-huh. No lo sabemos. Exacto. Claro. Pero el chiste es que ella fue una persona... Pues, como tal vez era lesbiana, no se sabe. Tal vez simplemente pensaba que si se casaba iba a perder esa libertad que había ganado. Mil y un cosas pueden haber sido, ¿no? O sea... Y que no necesitaba estar con nadie, tal vez, ¿no? También. Así como ella siente que recibió el llamado de Dios, es que nos lo comunica en un sueño, ¿no? ¿Por qué razón no se casó? El 13 de agosto de 1910, a los 90 años... ¿De 1910? 1910, Florence Nightingale falleció mientras dormía en su habitación del 10 de South Street en Park Lane, Londres. El monumento de Crimea, hay un monumento que se llama así, erigido en 1915 en Waterloo Place, Londres, se hizo en honor a la contribución que Florence Nightingale había hecho a la guerra de Crimea y a la salud del ejército. Les voy a poner ahí, es una estatua muy bonita que está de Florence Nightingale. Uh-huh. Y bueno,
actualmente, cuando es la graduación de las enfermeras y los enfermeros, le dan una lamparita. Hay un rito que tienen que hacer que se llama el paso de la llama. Y en el paso de la llama, todas las enfermeras reciben una lámpara como la de Florence Nightingale, recordando de que todo esto de Florence Nightingale, claro. Y tienen y eso es en todas las graduaciones, en todas las universidades, al menos digo, a mí sí me ha tocado ir, por ejemplo, en UNAM, pero sé que se hace en todo el mundo, ¿no? Y digo otra vez, ¿no? Lo irónico es que siendo una persona que se dedicó a la estadística, y más que estadística, es esta representación gráfica de los datos y una representación muy, muy, muy digerida de los datos. Que parece que no tiene peso, pero cambia todo. Exacto. Es como la geometría analítica, ¿no? En el momento en el que se empieza a hacer este concepto del plano cartesiano, cambia todo. Cuando empieza a darse las representaciones Sí, la parte gráfica es, aunque parezca inofensiva, es fundamental. Que es René Descartes, ¿no? El que hizo toda esa parte. Sí, pero o esta idea de colocar, cuando se habla de números complejos, el eje de los imaginarios en el eje Y, son ideas tremendamente... Sí, que como dices, tal vez ahorita lo ves como algo muy común y todo, pero en su momento... Era ultra novedoso, era la vanguardia. Y que sigue siendo algo que se utiliza para hasta justo el día de hoy. Ser visualmente entendible, para que cualquier mortal como nosotros lo podamos entender y saber más o menos de, mira, ese está más grande, seguro es por algo, ¿no? Pues sí, güey. Es que ese güey... se acordó de sus noches. No, güey, no. Bueno, lo que voy es que a mí me parece irónico que no lo conozcamos, no tengamos un cuadro de Florence Nightingale en el Limas, por ejemplo, ¿no? O sea, que se dedica a cosas así, ¿no? Aplicadas, ¿no? Pues volvemos a lo mismo, no darle su lugar o hacer oídos sordos, ¿no? De lo que al menos tiene su nombre la gráfica, güey, ya. Sí. No, digamos que le fue bien porque hay otras que ni siquiera eso. Y como dice Miguel, por suerte pasó a la historia también en la parte de la enfermería, entonces por eso se puede rescatar mucho de su historia. Exactamente. Porque si no hubiera pasado en esa parte, sinceramente, ¿qué sabríamos de ella, no? O sea, ¿me estás diciendo que va a haber show notes donde vamos a ver esas gráficas? ¿Así? Sí. Esas gráficas, como las dibujó. O sea, de hecho hay pergaminos o papel, ¿no? Donde ella lo dibuja así con pluma de esas fuentes. O sea, está que se conservan todavía. Y un meme, dijimos que... Sí, el meme también. Y bueno, pues este fue el capítulo de la mujer de la lámpara. Muy coqueto, muy coqueto. Increíble capítulo. Y para... Y se permea, une uno más y ya permea, a esta ¿no? lista de mujeres, ya dejando al lado de personas que han hecho algo en matemáticas y que no son reconocidas, pero mujeres que hacen contribuciones a las matemáticas y pues no están como tan recordadas, están ahí, entonces... Para que ya tenga en una exposición, digan, estas son las mujeres matemáticas. Ajá, sí, o sea, aprendes un montón. Sí, ya tienen para echarle y la neta... Y para reconocer y para que también nuestras escuchas, o sea, mujeres, y también los hombres, no solo mujeres, tengamos nuestras heroínas matemáticas, ¿no? Ahora sí te dicen, a ver, nombra 5 mujeres matemáticas, fácilmente aquí en el, o sea, ya hemos platicado. Maradona. Para que no digas solamente esta Alejandría, ¿no? Emi Netter y Hipatia. Hipatia, sí, no, ya un chingo más. A Sofía Germán, Sofía Kovalevskaya, Ada Lovelace, dice Chris, Judy Lovelace Cohen, la Bull. Mary Everest Bull. Pues la Bull, ¿o no? Sí. Florence Nightingale. Y la lista sigue. Sí, seguro, sí. Y ya tenemos varios que tal vez se nos están viendo. Ahorita Madame du Châtelet. Hay un buen de las que todavía no hemos hablado que... Exacto. Recuerdo cuando hablé del capítulo de Ada. Recuerdan que una de las... Su maestra, ¿no? Profesora era de las matemáticas más reconocidas en la época victoriana. Entonces hay muchas, todavía hay de donde escarbar demasiado y sigue habiendo. Pero bueno. Pues sus redes sociales. Me encuentran en YouTube como Matt Wammer. Ahí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Ahí me encuentran en todos lados como Miguel Math. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Si llegaron hasta aquí y están en YouTube, denle me gusta, comenten, compartan. Y si pueden, apóyennos en Patreon. Y
y escuchen el capítulo. Y bueno, otra vez conozcan y apoyen a las mujeres en la ciencia y en las matemáticas y en cualquier otra cosa que no sea ciencia y matemáticas. Y si conocen, claro, personajes que les gustaría que habláramos, mujeres, también. Y si tú eres una chica que eres nuestra escucha, estás completamente invitada a un capítulo de ¿Por qué soy matemática? Entonces, también quien quieran participar, pues échenos un mensajito y nos coordinamos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Un beso. Cuídense mucho.